¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el mundo que crees conocer se desmoronara ante tus ojos? Para Juan Carlos, un hombre de mediana edad que apenas lograba llegar a fin de mes, esa pregunta se convirtió en su realidad tras adquirir un viejo camión en un lote de autos de la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Con un precio que parecía un regalo, el camión era una promesa de trabajo y estabilidad, un rayo de esperanza en un horizonte lleno de incertidumbres. Sin embargo, la emoción de la compra pronto se tornó en inquietud, cuando comenzó a escuchar voces susurrando desde el radio, incluso cuando éste estaba apagado. El camión, de un color azul desvaído y con más de una abolladura en su carrocería, era un reflejo de su vida, desgastada, pero aún con un potencial oculto. La cabina, con un olor a aceite y polvo, parecía estar impregnada de historias pasadas, de rutas recorridas por otros hombres que, al igual que él, habían soñado con un futuro mejor. Juan Carlos había crecido en las calles polvorientas de Tepito, un barrio que jamás le ofreció más que dificultades. La vida lo había forzado a ser fuerte, a enfrentar desafíos que muchos considerarían insuperables. Pero ahora, con un camión que prometía llevarlo hacia nuevas oportunidades, sentía que finalmente podía dejar atrás su pasado. Sin embargo, las primeras noches de trabajo se tornaron en una experiencia perturbadora. Mientras recorría las calles de la ciudad en busca de carga para transportar, las voces comenzaron a manifestarse con mayor claridad. Sonidos distorsionados, como si estuvieran atrapados entre las ondas de radio, llenaban el aire de una tensión palpable. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era claro. Había una urgencia en esos murmullos, un mensaje que deseaba ser descifrado. Juan Carlos, atrapado entre la lógica y la locura, se preguntaba si su mente le estaba jugando una mala pasada. El entorno a su alrededor se volvió más intimidante. Las calles de la Ciudad de México, con sus luces parpadeantes y el eco de la vida nocturna, se transformaron en un laberinto de sombras. A medida que avanzaba por la calzada de Tlalpan, la sensación de ser observado se intensificaba. Era como si el camión mismo cobrara vida, como si cada susurro que emanaba del radio revelara secretos que estaban más allá de su comprensión. Las casas a lo largo de la calle, con sus ventanas opacas y puertas cerradas, parecían vigilarlo, guardando el misterio de lo que realmente estaba ocurriendo. La historia de Juan Carlos no era la de un simple conductor de camiones, era la de un hombre marcado por un dolor que nunca había superado. Había perdido a su esposa, Ana, en un accidente de tráfico un año atrás, y desde entonces su vida había estado sumida en la tristeza. Cada carga que transportaba era un recordatorio de su ausencia, y cada voz que resonaba en el radio traía consigo la nostalgia de momentos que nunca volverían. ¿Acaso el camión era un portal a un pasado no resuelto? O tal vez las voces eran las de aquellos que habían partido intentando comunicarse con él. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Juan Carlos se encontró en un cruce de caminos. Las luces de la ciudad se encendían, creando un mosaico de colores vibrantes, pero su corazón latía con la inquietud de lo desconocido. Algo en su interior le decía que las voces del radio eran más que un simple eco de su mente. Eran un llamado a descubrir algo profundamente enterrado en su alma. Pero cuando cayó la noche, algo inexplicable ocurrió. La noche cayó sobre la Ciudad de México como un manto oscuro, y con ella la inquietante melodía de las voces en el radio se intensificó. Juan Carlos, atrapado en el interior de su camión, sintió que la atmósfera se volvía más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Las luces de la ciudad, que antes le ofrecían una sensación de esperanza, ahora se transformaban en destellos que iluminaban lo desconocido, lo que acechaba más allá de su comprensión.
Mientras se detenía en un semáforo en rojo, sus pensamientos se desbordaron. La voz de Ana, su esposa fallecida, resonaba en su mente, un eco de risas y momentos compartidos que se entrelazaban con los murmullos del radio. «Juan, no te olvides de mí», parecía decirle. Era un mensaje que no podía ignorar. La combinación de su dolor y la presencia de lo inexplicable comenzaba a desdibujar las líneas entre la realidad y lo sobrenatural. Fue entonces cuando un hombre se acercó al camión, interrumpiendo su trance. Era un joven de unos 25 años, vestido con una chaqueta de mezclilla desgastada y una mirada que reflejaba tanto curiosidad como preocupación. Se presentó como Luis, un repartidor de comida que había notado el extraño comportamiento del camión y la incomodidad que Juan Carlos emanaba. «¿Estás bien? Te he visto parado aquí varias veces y creo que necesitas ayuda», dijo Luis, con un tono que mezclaba empatía y cautela. Juan Carlos, inicialmente reacio a abrirse, se encontró en la necesidad de compartir su experiencia. La angustia de su soledad lo empujó a contarle sobre las voces, sobre cómo sentía que el camión lo conectaba con su pasado. Luis lo escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza como si entendiera más de lo que decía. «He oído historias de camiones como el tuyo. Algunos dicen que son portales, que traen a la superficie lo que hemos perdido. Pero no todos logran manejar esa conexión», explicó Luis, sus ojos reflejando una mezcla de fascinación y temor. El joven repartidor compartió su propia historia. Había perdido a su hermana en un accidente similar al de Ana y a menudo sentía que estaba siendo guiado por su recuerdo. «A veces creo que ella está conmigo, que me ayuda a tomar decisiones, a seguir adelante», confesó Luis. Las palabras resonaron en Juan Carlos, quien sintió una chispa de conexión con este extraño. A partir de ese momento, la relación entre ellos se tornó más compleja. No solo eran dos hombres enfrentando sus demonios, sino que se convirtieron en aliados en una búsqueda que desafiaba la lógica. Sin embargo, la noche aún guardaba sorpresas. Mientras Juan Carlos y Luis hablaban, el radio del camión comenzó a emitir un zumbido agudo, interrumpiendo su conversación. Las voces se volvieron más claras, más urgentes, llenando el aire con una mezcla de desesperación y súplica. «¡Ayúdanos!», parecían gritar, y Juan Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera se volvió eléctrica. El camión vibraba con una energía desconocida que lo hizo sentir como si estuviera a punto de descubrir algo monumental. «¿Qué está pasando?», preguntó Luis, visiblemente inquieto. Juan Carlos, con el corazón en un puño, respondió: «No lo sé, pero siento que debo escuchar. Hay algo que quiere decirme». Sin embargo, en su interior, se debatía entre la curiosidad y el terror. Podía permitirse seguir un camino que lo llevara más allá de la razón. Las voces eran cada vez más insistentes, como si estuvieran llamándolo a una revelación, pero también a un peligro desconocido. Decidido a enfrentar la verdad, Juan Carlos giró la llave de encendido. Los motores del camión rugieron y las luces parpadeantes de la ciudad se convirtieron en un borroso paisaje de sombras. Luis lo miró, un gesto de preocupación en su rostro. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No sabemos qué puede pasar», advirtió. Sin embargo, la urgencia en la voz de Juan Carlos era palpable. «Debo hacerlo, Luis. No puedo seguir huyendo de mi pasado. Tal vez estas voces sean la clave para entender lo que sucedió, para encontrar la paz que tanto anhelo». Con una determinación renovada, comenzaron a conducir por las calles desiertas, siguiendo una ruta que parecía estar guiada por una fuerza invisible. Los murmullos en el radio se transformaron en una melodía inquietante, una sinfonía de recuerdos que se entrelazaban con el presente. A cada giro, la tensión aumentaba y la atmósfera se volvía más densa. Las luces del camión iluminaban sombras que danzaban a su alrededor, creando una sensación
de que estaban siendo observados, de que algo o alguien los seguía. Fue entonces cuando se encontraron ante un viejo taller mecánico, cuyos letreros oxidados prometían reparación y renovación. Al ver el lugar, las voces se intensificaron, resonando en sus cabezas como un eco ancestral. Aquí, parecía decirles, es aquí donde deben ir. Luis miró a Juan Carlos, y aunque la duda lo invadía, la curiosidad lo llevó a abrir la puerta del camión. Creo que deberíamos investigar, sugirió, su voz temblorosa pero firme. Al entrar al taller, el aire era denso y cargado de historia. Herramientas oxidadas y piezas de autos desmantelados estaban esparcidas por todo el lugar, creando un paisaje de desolación. Sin embargo, algo en el lugar parecía vibrar, como si cada objeto estuviera esperando a ser descubierto. Mientras recorrían el taller, Juan Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si las voces estuvieran guiándolo, llevándolo hacia un rincón específico del lugar. Al llegar a un viejo escritorio cubierto de polvo, se encontró con un álbum desgastado. Al abrirlo, las imágenes de viejas familias, de momentos felices y tristes, comenzaron a contar historias que resonaban con su propia vida. En una de las fotos reconoció a un hombre que alguna vez había sido su vecino en Tepito, un hombre que había sido un faro de esperanza en su infancia. Luis, observando a Juan Carlos, notó cómo sus ojos se iluminaban y se llenaban de lágrimas. ¿Qué sucede?, preguntó, pero Juan Carlos no pudo responder. Las voces se tornaron en un coro, llamándolo a recordar, a no olvidar. La conexión era palpable y, en ese momento, entendió que el camión no solo era un medio de transporte, sino un vehículo para la sanación. Sin embargo, mientras la revelación se apoderaba de él, una sombra se deslizó por el taller. Juan Carlos y Luis se dieron cuenta de que no estaban solos. Una figura emergió de las tinieblas, un hombre de mirada intensa que parecía conocer los secretos del lugar. ¿Qué buscan aquí?, preguntó, su voz grave resonando en la penumbra. La tensión en el aire se hizo palpable. La noche estaba lejos de haber terminado, y el verdadero misterio apenas comenzaba. La figura emergió de las sombras con una presencia casi palpable, y tanto Juan Carlos como Luis sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El hombre, de cabello canoso y rostro marcado por el tiempo, parecía ser una parte integral del taller, como si las paredes y las herramientas compartieran un secreto con él. ¿Qué buscan aquí?, preguntó de nuevo, su voz grave resonando con un eco que parecía desafiar la lógica del lugar. Juan Carlos, aún aturdido por la intensidad de las voces en su mente y por el descubrimiento del álbum, sintió cómo su determinación se mezclaba con un creciente temor. «Estamos buscando respuestas», respondió, su voz temblando ligeramente. «Este camión, estas voces, creo que tienen algo que ver con mi pasado». El hombre lo observó fijamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Y qué sabes de tu pasado, Juan Carlos?». La pregunta hizo eco en la mente de Juan, desconcertándolo. ¿Cómo podía ese extraño conocer su nombre? «Yo no lo sé todo. Solo sé que perdí a mi esposa, Ana, y que desde entonces he estado escuchando voces», admitió, sintiendo cómo el peso de su dolor se hacía más palpable. Luis, sintiendo la tensión en el ambiente, intentó intervenir. «Nos encontramos con el camión y hemos estado experimentando cosas extrañas. Las voces parecen guiarnos». Pero el desconocido levantó una mano pidiendo silencio. «Las voces son ecos de aquellos que han dejado este mundo. Algunos buscan consuelo, otros buscan venganza. ¿Qué crees tú que busca tu esposa, Juan Carlos?». Juan Carlos tragó saliva, sus pensamientos girando en un torbellino de emociones. Las imágenes de Ana riendo y bailando se entrelazaban con recuerdos de la tragedia que los había separado. «No lo sé», murmuró, temeroso de enfrentar la verdad. «Solo quiero entender, quiero saber por qué tuvo que suceder».
El hombre sonrió con tristeza, como si conociera la carga de Juan Carlos. La verdad a veces es más dolorosa que la ignorancia, pero si decides buscarla, debes estar preparado para lo que encontrarás. El camión no solo te conecta con tu pasado, también lo hace con el de otros, y si las voces están llamando, es porque hay algo que necesitas resolver. De repente, las luces del taller parpadearon, y el zumbido del radio se intensificó, llenando el aire con una cacofonía de susurros. ¡Ayúdanos!, gritaban las voces, más desesperadas y urgentes que antes. Juan Carlos sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué quieren de mí?», preguntó en un susurro, sintiendo que su cordura se tambaleaba al borde del abismo. El hombre de cabello canoso se acercó a él, su mirada fija. «Ellos quieren que recuerdes. Hay algo que olvidaste, algo que sucedió la noche del accidente de tu esposa. La respuesta está en tu memoria, pero debes estar dispuesto a enfrentarlo». Juan Carlos sintió una punzada en el pecho. ¿Qué había olvidado? Recuerdos distorsionados de aquella noche comenzaban a fluir en su mente, imágenes fragmentadas de un auto, de luces brillantes, de gritos en la oscuridad. Pero cada vez que trataba de recordar, una niebla densa lo envolvía, impidiendo que la verdad emergiera. Luis, que había estado callado, finalmente habló. «Tal vez deberíamos salir de aquí. Esto no se siente bien», sugirió, su voz temblando. Pero Juan Carlos, atrapado en la vorágine de recuerdos y emociones, solo pudo decir: «No, necesito saber, necesito enfrentar esto». El hombre sonrió de nuevo, como si supiera que Juan Carlos había tomado la decisión correcta. «Entonces ven, hay algo que debes ver». Lo condujo hacia la parte trasera del taller, un área que estaba cubierta por una cortina de polvo y telarañas. Al apartar la cortina, reveló un espacio donde se encontraban viejos objetos, recuerdos olvidados de vidas pasadas. Entre ellos, Juan Carlos encontró un viejo espejo cubierto de polvo. «Este espejo tiene el poder de mostrarte lo que has olvidado», explicó el hombre. «Mira dentro de él y pregúntale por la verdad. Pero ten cuidado, porque lo que verás puede cambiar todo lo que creías saber». Con el corazón latiendo con fuerza, Juan Carlos se acercó al espejo. Se veía a sí mismo, pero su reflejo parecía distorsionado, como si el cristal estuviera tratando de revelar algo oculto. «¿Qué pasó esa noche?», murmuró, sintiendo que el tiempo se detenía. De repente, el espejo comenzó a brillar, y las imágenes comenzaron a girar ante sus ojos. Vio la noche del accidente, la carretera oscura y solitaria, la risa de Ana, y luego el terror de un impacto. Pero a medida que las imágenes se desarrollaban, algo extraño sucedió. Se dio cuenta de que no estaba solo en el auto. Había alguien más, una sombra en el asiento trasero que nunca había notado antes. La figura era borrosa, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. «¡Ana!», gritó, pero la imagen se desvaneció, dejándolo solo con su desconcierto. «¿Quién era esa persona?», se preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. El hombre de cabello canoso observaba con atención. Esa sombra podría ser la clave de todo. Alguien estaba en el auto contigo, y su presencia podría haber cambiado el curso de la noche. Tal vez no solo se trate de tu dolor, sino de un secreto que involucra a más personas de lo que imaginabas». Juan Carlos sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que la locura comenzaba a apoderarse de él. «¿Acaso estoy perdiendo la razón?». Luis lo miró preocupado. «No estás solo en esto, Juan. Recuerda que yo también he perdido a alguien. Tal vez esta sombra esté relacionada con mi hermana. Necesitamos averiguarlo juntos». El hombre asintió, su mirada llena de comprensión. La búsqueda de la verdad a menudo une a quienes han perdido, pero también puede separarlos si no están preparados para enfrentar las consecuencias. Deben estar listos para investigar, para explorar el pasado de ambos. Esto es más grande de lo que imaginan. La tensión en el aire se hacía palpable. Las voces en el radio comenzaron a murmurar de nuevo.
más insistentes que nunca, como si supieran que el tiempo se agotaba. Juan Carlos, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía, comprendió que su búsqueda apenas comenzaba. No solo debía enfrentar su propio pasado, sino también el de aquellos que habían sido tocados por su tragedia. Con una determinación renovada, decidió que no se daría por vencido. «Vamos a descubrir la verdad, cueste lo que cueste», afirmó con firmeza, sintiendo que la locura y la realidad se entrelazaban en un baile peligroso. La noche apenas empezaba y el misterio que los rodeaba se profundizaba, prometiendo revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Mientras el eco de las voces resonaba en el taller, los tres hombres se prepararon para enfrentar el oscuro camino que tenían por delante, un camino lleno de secretos, sombras y verdades ocultas que estaban a punto de ser descubiertas. La atmósfera en el taller se volvió cada vez más tensa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Juan Carlos, junto a Luis y el misterioso hombre de cabello canoso, se preparó para enfrentar lo desconocido. Las voces resonaban con fuerza, un coro de lamentos y súplicas que parecían salir de las profundidades del mismo taller. Era un aviso, un recordatorio de que el pasado no estaba dispuesto a permanecer enterrado. «Debemos actuar», dijo Juan Carlos, su voz más firme de lo que se sentía en realidad. «No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre». Miró a Luis, quien asintió, su expresión mezcla de preocupación y determinación. «Estamos juntos en esto, hermano. No hay vuelta atrás». El hombre de cabello canoso los observó, su mirada imperturbable. «Entonces, deben estar preparados para lo que van a encontrar. La verdad puede ser un arma de doble filo». Con un movimiento de su mano, hizo un gesto hacia el espejo. «Miren de nuevo. Lo que verán no solo les revelará su pasado, también les mostrará lo que está en juego en el presente». Juan Carlos se acercó al espejo una vez más, sintiendo cómo su corazón palpitaba con fuerza. Se concentró, sus pensamientos girando en torno a las imágenes que había visto antes. La sombra en el asiento trasero lo atormentaba y sabía que debía desentrañar su significado. «¿Quién eres?», preguntó en voz alta, como si la respuesta estuviera atrapada en el cristal. El espejo comenzó a brillar de nuevo y las imágenes se proyectaron con mayor claridad. Vio la noche del accidente, pero esta vez las sombras se hicieron más nítidas. La figura en el asiento trasero se definió un poco más. Sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y enojo. «¡Ayúdame!», se escuchó una voz desgarradora que resonó en su mente como un eco. Juan Carlos sintió que el aire se volvía denso, como si la presión aumentara a su alrededor. «¿Qué quieres de mí? ¡Dímelo!», gritó, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la sombra no era solo un espectro, sino un símbolo de algo mucho más profundo. «Suéltalo, Juan Carlos», intervino Luis tocando su hombro. La calidez de su mano le dio un respiro, un ancla en medio de la tormenta emocional. «Estamos aquí, juntos. No estás solo». La figura en el espejo pareció reaccionar a la presencia de Luis. Sus ojos centellearon con una luz intensa. «No es solo él», dijo con voz temblorosa. «Yo también estuve allí. Debemos recordar juntos». Las palabras resonaron en la mente de Juan Carlos, como si la sombra estuviera revelando una conexión más profunda de lo que había imaginado. «¿Qué significa eso?», preguntó Juan Carlos, sintiendo que la angustia se transformaba en confusión. Luis lo miró, comprendiendo la implicación de lo que acababan de escuchar. «Tal vez la sombra sea alguien que hemos olvidado, alguien que necesitaba ser salvado». El hombre canoso, que había permanecido en silencio, se acercó un paso más. «Es cierto, el pasado no es lineal. Las decisiones que tomaron esa noche no solo afectaron a Juan Carlos, sino también a otros. La sombra que ven representa un vínculo que no ha sido resuelto». Juan Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? La desesperación en su voz resonó en la sala y al mismo tiempo una nueva determinación comenzó a surgir en su interior. Primero, deben recordar cada detalle de esa noche, dijo el hombre, su voz firme. Cada decisión, cada palabra. La verdad se encuentra en los matices, en lo que no se dijo y en lo que se omitió. El espejo brilló una vez más, y Juan Carlos, sintiendo que su mente se abría, comenzó a recordar. Las luces del otro vehículo, el sonido del claxon, y luego la confusión que siguió. Era como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar, pero las sombras seguían danzando entre los recuerdos. De repente, Luis se puso tenso. ¡Esperen!, exclamó. «Recuerdo algo. Después del accidente, vi a alguien salir del auto. Alguien que no debió estar allí». Juan Carlos lo miró, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Quién era?». Luis frunció el ceño, intentando recordar. «No lo sé, pero había algo extraño en esa persona. Algo que me hizo sentir que no estaba bien. Tal vez esa sombra sea...». En ese momento, el hombre canoso interrumpió. «No pueden dejar que el miedo los paralice. La sombra en el espejo es solo el principio. Deben ir más allá de lo que creen saber». Juan Carlos sintió como una ola de miedo se apoderaba de él, pero en el fondo había un destello de claridad. «Debemos regresar a la escena del accidente. Ahí es donde comenzará la verdad». Luis asintió, su mirada fija en Juan Carlos. «Sí, debemos hacerlo. No podemos seguir ignorando lo que pasó». El hombre de cabello canoso sonrió, como si hubiera anticipado su decisión. «Entonces, el viaje apenas comienza. Recuerden, lo que encuentren puede cambiarlo todo». Con el corazón latiendo con fuerza y la determinación renovada, los tres hombres se prepararon para salir del taller. La noche estrellada se extendía ante ellos, un manto de oscuridad que prometía revelaciones y secretos ocultos. Mientras se dirigían hacia el exterior, la cacofonía de voces en el taller se desvaneció, dejándolos con el eco de lo que aún estaba por venir. La carretera que los llevaría de regreso a la escena del accidente se vislumbraba ante ellos. Juan Carlos, sintiendo que el peso del pasado lo seguía, se dio cuenta de que cada paso que daban era un paso más cerca de la verdad. Las sombras del pasado no solo acechaban, sino que también estaban a punto de ser confrontadas. La búsqueda de la verdad estaba a punto de comenzar. La carretera se extendía ante ellos como un serpenteante camino hacia el abismo, y mientras Juan Carlos, Luis y el hombre de cabello canoso avanzaban hacia la escena del accidente, el aire se llenaba de un silencio inquietante. Cada uno de ellos enfrentaba sus propios demonios, y aunque estaban juntos, la carga del pasado pesaba sobre ellos como una losa. Al llegar al lugar donde ocurrió el desastre, las luces del coche de Juan Carlos iluminaban el asfalto agrietado, un recordatorio cruel de la noche que cambió sus vidas para siempre. La escena parecía tranquila, casi pacífica, pero Juan Carlos sabía que era solo una ilusión. La sombra que había visto en el espejo aún acechaba en su mente, y la voz que clamaba ayuda resonaba en su interior. «Este es el lugar», dijo Luis, su voz casi un susurro. «Lo siento, hermano. Nunca quise que esto sucediera». Las palabras de apoyo lograron que Juan Carlos se sintiera un poco más fuerte, pero la culpa seguía siendo un peso difícil de llevar. El hombre canoso se acercó, observando los alrededores con una mirada profunda. «Este lugar es un cruce de caminos, un punto donde las decisiones tomadas han dejado huellas imborrables. Deben estar preparados para lo que puedan encontrar». Su voz era grave, y Juan Carlos sintió que cada palabra llevaba un peso significativo. Con una respiración profunda, Juan Carlos se acercó al lugar exacto donde ocurrió el accidente. Recordó las luces del otro coche, el sonido ensordecedor del impacto y la sensación de impotencia que lo había invadido. Era hora de enfrentar la verdad.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luis, su mirada fija en el suelo. No sé si estoy listo para revivir esto. Debemos recordar, respondió Juan Carlos con una determinación renovada. Todo lo que pasó, cada pequeño detalle, solo así podremos liberar las sombras que nos persiguen. Luis asintió y comenzó a hablar, recordando cómo se sentía esa noche. La confusión, el miedo y sobre todo el sentido de culpa que lo había consumido desde entonces. La voz de Juan Carlos se unió a la de su hermano y pronto ambos comenzaron a relatar lo que habían visto y sentido. El hombre canoso escuchaba atentamente, como si estuviera recogiendo cada palabra como un antiguo ritual. A medida que sus recuerdos se entrelazaban, una extraña energía comenzó a emanar del lugar. Las luces del coche parecían parpadear y el viento soplaba con fuerza, como si estuviera tratando de comunicar algo. De repente, la figura de la sombra apareció ante ellos, más clara que nunca. Era una mujer con ojos tristes y una expresión de desesperación. ¡Ayúdenme!, gritó, su voz resonando como un eco en la noche. ¡No me dejen así! Juan Carlos sintió una punzada en el corazón. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué quieres de nosotros? Soy la que murió esa noche, respondió la sombra, su figura temblando como una llama en el viento. Pero no solo yo. También hay otros que sufrieron y la culpa nos ha mantenido atrapados. Necesito que comprendan lo que pasó. Luis dio un paso atrás, su rostro pálido. No podemos cambiar el pasado, pero queremos entender. La sombra asintió. Y de repente, imágenes comenzaron a fluir en la mente de Juan Carlos. Vio a la mujer en el coche, vio el momento en que la luz la cegó, y luego, un instante de oscuridad. Debes liberarte de la culpa, dijo la sombra, su voz ahora más suave. No fue solo tu culpa. Todos estábamos allí, y nuestras decisiones afectaron a muchos. No puedes cargar con esto solo. Juan Carlos sintió que sus piernas temblaban. Pero no sé cómo, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. He tratado de seguir adelante, pero la sombra nunca se ha ido. La clave está en aceptar lo que pasó, respondió la sombra. Solo así podrás cerrar este capítulo. No olvides, pero tampoco dejes que te consuma. En ese momento, la energía en el aire cambió. La sombra empezó a desvanecerse, pero no sin antes dejar una última advertencia. Recuerden, su historia no termina aquí. Hay más que descubrir, más sombras que confrontar. No todas las verdades son fáciles de aceptar y algunas pueden abrir puertas que creían cerradas. Con un último susurro, la figura desapareció, dejando a Juan Carlos y Luis con el eco de sus palabras. El hombre canoso miró a los hermanos, sus ojos llenos de comprensión. Lo que han hecho es solo el comienzo. La verdad puede ser liberadora, pero también puede abrir nuevas heridas. Al regresar al taller, Juan Carlos sintió que el peso de la culpa había disminuido, pero las cicatrices emocionales seguían ahí, recordándole que la sanación es un proceso. Luis, a su lado, parecía más aliviado, pero también consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. Habían enfrentado la sombra, pero el misterio de aquella noche aún dejaba preguntas sin respuesta. Mientras se sentaban en el taller, el hombre canoso se preparaba para irse. Recuerden, esto no ha terminado. Hay otros que necesitan saber lo que descubrieron. Tal vez su historia pueda ayudar a otros a encontrar la paz. Al llegar a casa, Juan Carlos se sentó en su sala, sintiendo que una nueva carga había sido levantada, pero también consciente de que el pasado aún tenía secretos que revelar. Miró por la ventana, observando cómo la noche se desvanecía en la luz del amanecer. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Luis, su voz llena de incertidumbre. Debemos seguir adelante, respondió Juan Carlos, sintiendo una nueva chispa de determinación. Pero también debemos estar preparados para lo que vendrá. Hay más sombras que enfrentar y no podemos hacerlo solos.
La historia de su vida había dado un giro inesperado y aunque habían encontrado algo de paz, sabían que el viaje apenas comenzaba. Las sombras del pasado siempre estarían al acecho, pero ahora tenían la fuerza y el coraje para enfrentarlas. Mientras se preparaban para el día siguiente, ambos comprendieron que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única manera de seguir adelante. Y así, con el eco de la sombra resonando en sus corazones, Juan Carlos y Luis se adentraron en un nuevo capítulo de su vida, dispuestos a enfrentar lo desconocido y a desentrañar los misterios que aún quedaban por descubrir. La carretera se extendía ante ellos como un serpenteante camino hacia el abismo, y mientras Juan Carlos, Luis y el hombre de cabello canoso avanzaban hacia la escena del accidente, el aire se llenaba de un silencio inquietante. Cada uno de ellos enfrentaba sus propios demonios, y aunque estaban juntos, la carga del pasado pesaba sobre ellos como una losa. Al llegar al lugar donde ocurrió el desastre, las luces del coche de Juan Carlos iluminaban el asfalto agrietado, un recordatorio cruel de la noche que cambió sus vidas para siempre. La escena parecía tranquila, casi pacífica, pero Juan Carlos sabía que era solo una ilusión. La sombra que había visto en el espejo aún acechaba en su mente, y la voz que clamaba ayuda resonaba en su interior. «Este es el lugar», dijo Luis, su voz casi un susurro. «Lo siento, hermano. Nunca quise que esto sucediera». Las palabras de apoyo lograron que Juan Carlos se sintiera un poco más fuerte, pero la culpa seguía siendo un peso difícil de llevar. El hombre canoso se acercó, observando los alrededores con una mirada profunda. Este lugar es un cruce de caminos, un punto donde las decisiones tomadas han dejado huellas imborrables. Deben estar preparados para lo que puedan encontrar. Su voz era grave, y Juan Carlos sintió que cada palabra llevaba un peso significativo. Con una respiración profunda, Juan Carlos se acercó al lugar exacto donde ocurrió el accidente. Recordó las luces del otro coche, el sonido ensordecedor del impacto y la sensación de impotencia que lo había invadido. Era hora de enfrentar la verdad. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luis, su mirada fija en el suelo. «No sé si estoy listo para revivir esto». «Debemos recordar», respondió Juan Carlos con una determinación renovada, «todo lo que pasó, cada pequeño detalle. Solo así podremos liberar las sombras que nos persiguen». Luis asintió y comenzó a hablar, recordando cómo se sentía esa noche. La confusión, el miedo y, sobre todo, el sentido de culpa que lo había consumido desde entonces. La voz de Juan Carlos se unió a la de su hermano, y pronto ambos comenzaron a relatar lo que habían visto y sentido. El hombre canoso escuchaba atentamente, como si estuviera recogiendo cada palabra como un antiguo ritual. A medida que sus recuerdos se entrelazaban, una extraña energía comenzó a emanar del lugar. Las luces del coche parecían parpadear, y el viento soplaba con fuerza, como si estuviera tratando de comunicar algo. De repente, la figura de la sombra apareció ante ellos más clara que nunca. Era una mujer, con ojos tristes y una expresión de desesperación. «¡Ayúdenme!», gritó, su voz resonando como un eco en la noche. «No me dejen así». Juan Carlos sintió una punzada en el corazón. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué quieres de nosotros?». «Soy la que murió esa noche», respondió la sombra, su figura temblando como una llama en el viento. «Pero no solo yo. También hay otros que sufrieron, y la culpa nos ha mantenido atrapados. Necesito que comprendan lo que pasó». Luis dio un paso atrás, su rostro pálido. «No podemos cambiar el pasado, pero queremos entender». La sombra asintió, y de repente, imágenes comenzaron a fluir en la mente de Juan Carlos. Vio a la mujer en el coche, vio el momento en que la luz la cegó, y luego un instante de oscuridad. «Debes liberarte de la culpa»,
dijo la sombra, su voz ahora más suave. No fue solo tu culpa. Todos estábamos allí y nuestras decisiones afectaron a muchos. No puedes cargar con esto solo. Juan Carlos sintió que sus piernas temblaban. Pero no sé cómo, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. He tratado de seguir adelante, pero la sombra nunca se ha ido. La clave está en aceptar lo que pasó, respondió la sombra. Solo así podrás cerrar este capítulo. No olvides, pero tampoco dejes que te consuma. En ese momento, la energía en el aire cambió. La sombra empezó a desvanecerse, pero no sin antes dejar una última advertencia. Recuerden, su historia no termina aquí. Hay más que descubrir, más sombras que confrontar. No todas las verdades son fáciles de aceptar y algunas pueden abrir puertas que creían cerradas. Con un último susurro, la figura desapareció, dejando a Juan Carlos y Luis con el eco de sus palabras. El hombre canoso miró a los hermanos, sus ojos llenos de comprensión. Lo que han hecho es solo el comienzo. La verdad puede ser liberadora, pero también puede abrir nuevas heridas. Al regresar al taller, Juan Carlos sintió que el peso de la culpa había disminuido, pero las cicatrices emocionales seguían ahí, recordándole que la sanación es un proceso. Luis, a su lado, parecía más aliviado, pero también consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. Habían enfrentado la sombra, pero el misterio de aquella noche aún dejaba preguntas sin respuesta. Mientras se sentaban en el taller, el hombre canoso se preparaba para irse. Recuerden, esto no ha terminado. Hay otros que necesitan saber lo que descubrieron. Tal vez su historia pueda ayudar a otros a encontrar la paz. Al llegar a casa, Juan Carlos se sentó en su sala, sintiendo que una nueva carga había sido levantada, pero también consciente de que el pasado aún tenía secretos que revelar. Miró por la ventana, observando cómo la noche se desvanecía en la luz del amanecer. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Luis, su voz llena de incertidumbre. Debemos seguir adelante, respondió Juan Carlos, sintiendo una nueva chispa de determinación. Pero también debemos estar preparados para lo que vendrá. Hay más sombras que enfrentar y no podemos hacerlo solos. La historia de su vida había dado un giro inesperado y aunque habían encontrado algo de paz, sabían que el viaje apenas comenzaba. Las sombras del pasado siempre estarían al acecho, pero ahora tenían la fuerza y el coraje para enfrentarlas. Mientras se preparaban para el día siguiente, ambos comprendieron que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única manera de seguir adelante. Y así, con el eco de la sombra resonando en sus corazones, Juan Carlos y Luis se adentraron en un nuevo capítulo de su vida, dispuestos a enfrentar lo desconocido y a desentrañar los misterios que aún quedaban por descubrir. Sin embargo, un susurro en el viento parecía prometer que las sombras regresarían, listas para contar una historia que se repetía una y otra vez. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que ellos también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia. Tu opinión es importante para nosotros.